Y auditorio, nos encontramos en otra emisión de En Lectura de. Y para esta tarde-noche nos visita el escritor Ney Antonio Salinas, ¿es correcto? Así es. Un gusto tenerte con nosotros, Ney. El gusto es recíproco y aquí estamos para compartir la palabra. En efecto, y pues nos trae este espacio a hablar de todo tu trabajo, de todo este legado que nos traes de la novela negra, pero ahora nos vas a hablar un poco de minificción, ¿no? ¿Es correcto también? Bueno, más concretamente de relato corto. Recientemente ha salido un libro, de título Rastros y Rostros, donde me desmarco un poco de la narración de largo aliento, que es la novela negra, para poder concentrar un poco más el lenguaje y generar historias cortas de 300 palabras, 500 palabras, muchas, ¿sí? Para explorar otros mundos y expresar también historias que he venido guardando en el tintero desde hace muchos años. Claro. Oye, pero poco a poco vamos a llegar a este libro, Sí. que ya nos diste una probadita, ¿no? Que el auditorio ya nos escuchó. Pero antes de seguir, ¿quién es Ney Antonio Salinas? Un tipo que escribe, un tipo que le gusta la lluvia, el silencio, el jazz, el café, y desde luego los libros, ¿no? Desde muy pequeño tuve el contacto con los libros, veía a mi papá acomodar sus libros en su biblioteca y con mucho cuidado, con mucho celo, con mucho recato para tocar los libros. Entonces yo en mi mente de niño me decía, ¿qué habrá en esos libros que los hace tan importantes? Entonces ahí empezó la espinita a los 4 o 5 años. Ya a los 8 años que agarré valor y sabía cómo manipular un libro, me decidí a empezar a leer mi primera novela larga, que fue La Isla Misteriosa de Julio Verne. Y desde ahí no he soltado los libros porque se me volvió adictivo, porque para los niños, los jóvenes les sugiero mucho ese libro. Te engancha, te maravilla, porque mezcla esta cuestión de las aventuras con la ciencia, de modo que el conocimiento, el hecho de aprender, es muy divertido, ¿no? Es fascinante acercarte a los mundos que te va develando la matemática, la ciencia y el mismo arte, ¿no? El mismo Leonardo da Vinci era muestra fehaciente de ello, de que el arte y la ciencia no están peleados. Él era tanto un ingeniero naval, ingeniero militar, como un inventor. Asimismo pintó uno de los cuadros más famosos de toda la humanidad, ¿no? Entonces era un artista total, ¿no? Que juntaba ciencia. Bajo esa premisa yo me acerqué a los libros y por influencias de mi mamá me hice ingeniero, porque desde pequeño también me metieron al mundo de los números, se me facilitó, entendí la matemática desde esos años y me fascinó. Y ya por mi papá, el hecho cuando nos contaba historias, nos narraba cómo eran los tiempos de antes, entonces entendí desde esos ayeres que la palabra tiene poder para reconstruir mundos, pérdidas, ausencias, tiempos. Y entonces yo me quedé fascinado con eso y me envenené de palabras, ¿no? Entonces ahorita hay una palabra infinita que me habita y es la que trato de exorcizar en mis libros. Al momento tengo 6 libros publicados, 4 novelas y 2 de cuento, y así estamos construyendo un universo literario, ¿no? El más reciente es esta pentalogía de novela negra, que esta es la más reciente, la 4ª entrega, Soledades Concurridas, en el que el centro o el eje narrativo de esta pentalogía de novelas, que son 5 novelas hermanadas, es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Las historias parten o finalizan en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y podemos acercarnos a esos ambientes que todos conocemos a través de la narración, puntos emblemáticos como el 5 de Mayo, el centro, ¿no? Y la historia narrándose al mismo tiempo, y muchas historias confluyen ahí. Oye, Ney, pero ¿quién te influenció para armar un poco y parte de estas 4 novelas que tienes? ¿Quiénes fueron parte de tu influencia para armar un poco parte de la novela negra? Pues para la novela negra fue, podríamos decirlo indiscutiblemente, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, son los pilares de la literatura estadounidense en materia de novela negra, ¿no? Fueron como los que iniciaron esto en mí. Y después se vinieron otros autores, pero también tengo influencia de autores, por ejemplo, como Paul Auster, que no necesariamente es completamente literatura negra, pero es una literatura muy elegante, muy rítmica, muy cadenciosa, muy elegante también.
y la literatura de Thomas Pynchon, un autor casi desconocido del que se le conocen una o dos fotografías, es muy esquivo, no le gusta, incluso le han dado premios que no ha ido a recoger, es un señor muy, muy culto, incluso se dice que sus libros son tan enormes, tan laberínticos que una inteligencia artificial los escribe, pero él empezó a publicar en 1973, entonces en ese momento no había inteligencia artificial, estamos hablando de un hombre brillante, Claro. que lleva al extremo el lenguaje, al extremo la narración, y creo yo que esa es una de mis influencias más cercanas, porque me heredó ese gusto de crear historias donde van varios personajes con sus vidas paralelas, e incluso unas vidas influyen en otras, a veces sin saberlo, sin siquiera conocerse los personajes, van influyendo, y es se genera una prosa selvática, una prosa salvaje, por así decirlo, ¿no? Que tienes que controlarla muy bien para poder desarrollar y contar las historias de todos los personajes y llegar a donde quieres como creador, ¿no? Son 4 novelas, es correcto, ¿verdad, Ney? Hasta ahorita van 4 novelas, pero el proyecto original son 5 novelas, pues es una pentalogía que he denominado como la pentalogía primigenia del Rapsoda. Pentalogía porque son 5 novelas, primigenia pues no se ha hecho antes. Y el Rapsoda tiene que ver con este personaje medieval que era el que contaba las historias, las batallas, un tipo juglar, ¿no? Entonces esas 3 palabras son claves para definir esas historias que ocurren acá en Tuxtla Gutiérrez, con personajes locales, con nuestra forma de hablar. Normalmente nuestra forma de hablar en Chiapas está más hermanada hacia Centroamérica que hacia el resto de México. Pero lo que yo intento hacer en este ejercicio literario es de que si, por ejemplo, alguien de Sonora, de Chihuahua, lee estas novelas, va a poder entender lo que se está diciendo y no cerrar ese mundo al lector chiapaneco, ¿no? Entonces, usamos nuestro lenguaje, pero que sea entendible para todas las latitudes. Y dejamos un rato la novela y nos vamos ahora con esta parte de Rastros y Rostros, que es lo que dices tú, minificción. Es un compendio de relatos cortos que he venido acumulando por muchos años. De hecho, para escribir este libro escribí alrededor de 200 cuentos, de los que fueron seleccionados nada más 33 para formar este libro. Es un libro breve que explora ambas caras de la faceta del comportamiento humano, que es la comedia y la tragedia. Hay partes donde se explora mucho el humor chiapaneco, principalmente historias que se desarrollan en mi pueblo, que es Tiltepec, Jiquipilas, Chiapas, y la tragedia como tal, ¿no? Esta parte dolorosa del aspecto humano. Claro, y yo quiero leer un poco de este libro que nos traes el día de hoy, auditorio, Rastros y Rostros, de Ney Antonio Salinas. ¿Les parece? Y luego nos comentas un poco también de lo que voy a leer. Mi abuela siempre me comentaba de lo hermoso que era caminar por la playa y sentir el aire, respirando a pulmón lleno, y de que el aire era gratuito. Respirar, entonces era uno más de nuestros derechos, un acto de libertad, una bondad más de la naturaleza, decía con cierto sentimiento de pérdida en su corazón. Y yo me tenía que aguantar la risa, porque cada inhalación de aire cotiza en dólares ahora, porque mis carcajadas quemarían demasiado oxígeno, y con esta tecnología la policía lo sabe todo, y no vaya a hacerla de malas. Platícanos un poco de ese texto. Bueno, es una historia ubicada en un futuro no muy lejano, en el que se plantea la idea de que el aire es un bien que se puede comercializar, ¿no? Que en pocas palabras, que nos van a vender el aire. Si no cuidamos la tierra, si no cambiamos nuestra forma de interaccionar con la naturaleza, con los recursos naturales, con los alimentos que la tierra nos provee. Entonces es como una analogía, una alegoría de este tiempo futuro, ¿no? En el que, no sé si recuerdas, hace algunos años, en los 90s, que uno era impensable que te fueran a vender botellitas de agua, para poder tomar, ¿no? Entonces así va a pasar con el aire, ¿no? De hecho ya se está haciendo en algunas ciudades de China y Corea que son altamente industrializadas, hay una niebla industrial que tapa las calles. Entonces hay empresas que en este momento están como emergentes, pero están tomando mucho auge, en el que te venden aire, por ejemplo, de las playas de la costa azul de Francia o de África, de la selva amazónica.
Entonces te venden la botellita con su inhalador, lo adaptas y puedes respirar ese aire, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una comercialización del aire, producto de nuestra interacción con la tierra que ha sido dañina. La tierra está registrando más pérdidas, ¿no? Con nosotros como humanos que tenemos la responsabilidad de cuidarlos como la especie pensante, ¿no? que nos asumimos. Hay una probadita de lo que va a encontrar nuestro auditorio. Ney, ¿a quién le dedicas todos estos libros, la novela negra y ahora este libro de Rastros y Rostros? ¿A quién va dedicado? Bueno, pues principalmente a mis padres, porque ellos fueron los que me inculcaron esta parte de la lectura desde muy chico. Lo que pasa es que cuando yo nací, era un ambiente muy complicado poder salir a jugar con los otros niños, dado que yo era muy delgado. Entonces, para que no me fuera a pasar nada, órale, a leer. Aquí no te va a pasar nada con la lectura. De hecho, está reflejado en el libro. Y pues así fue como le fui tomando mucho cariño a los libros y pues por eso que a ellos está dedicado, a mis hermanos, mis sobrinos, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando, Ney, un mensaje a las nuevas generaciones, un mensaje de que pues aquí están los libros y que dejemos un rato la tecnología para dedicarnos al libro físico. Pues jóvenes que nos ven, almas sensibles que han leído y aquellos que no han leído, acercarse a un libro no debe ser un acto de tortura o de obligación. Yo creo que hay que hacer una lista, hay que priorizar qué temas nos interesan y sobre eso avanzar en la lectura o en la escritura, si quieres dar el paso a la escritura, qué temas quieres abordar. Si es ciencia, pues se te va a hacer fácil estudiar sobre biología, sobre las células, no sé, no, sobre el espacio. Si te gusta la literatura, define cuáles son tus gustos, porque también hay que probar de todo, ¿no? Tienes que leer poesía, tienes que leer narraciones breves, cortas, y la novela de largo aliento. Entonces por ahí vas a encontrar un libro que te va a enganchar. Hay un libro que te está esperando a que lo encuentres, pues. O sea, es un asunto infinito, ¿no? Que yo me pongo a reflexionar sobre el tema y digo, mi vida como mortal no me va a alcanzar para leer todos los libros que quiero leer, ¿no? Claro. O para escribir todos los libros que quiero escribir, porque así es la vida, ¿no? Es finita y por eso mismo tenemos que atesorarla, cuidarla y sobre todo nutrirla de buenas cosas que en este caso la lectura nos provee. Ney, pues ahí está el mensaje. Te agradezco mucho que estuviste con nosotros para hablar de tu vida, tu trayectoria y sobre todo de todo tu trabajo a través de la novela negra. Muchas gracias a ti, a ustedes, a todo el equipo y mi abrazo sincero para todos. Gracias. Nos vemos en la próxima con más temas de Lectura B.